Hola, ¿cómo estás? Una vez más vamos a comenzar un nuevo video. En esta oportunidad, como te decía ayer, el día de la expiación es el tema. Así que te invito a que busques la Biblia, a que puedas buscar el libro Cristo en su santuario, si es que lo tenés en tu hogar, y que juntos en momentos más podamos hacer la lectura. Cristo en su santuario. El día de la expiación. La palabra expiación tal vez no es una de las que usamos demasiado fuera de este ámbito, del ámbito en el cual estudiamos la Biblia. ¿Qué significa la expiación? Tiene que ver con la limpieza, con el perdón. Así que vamos a ver qué es lo que nos presenta la Biblia acerca de este día especial. Como decíamos ayer, había dos momentos claves dentro de lo que era el funcionamiento del santuario. Uno que era con el funcionamiento diario y otro el funcionamiento anual. El funcionamiento anual se cerraba con el día de la expiación. Y te invito a que puedas buscar en tu Biblia en el libro de Levíticos, el capítulo 16. Dice entonces Levítico capítulo 16, el versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará dos machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el versículo 8 dice, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces, Aarón tenía que ofrecer en primer lugar un sacrificio por sí mismo, o el sumo sacerdote que continuara con el legado de Aarón. Y después recién de pedir el perdón por sí, después de arreglar las cosas con Dios, ahí recién podía obrar por los demás. Dios, Jesús, que murió en nuestro lugar, siendo Dios, siendo también hombre, siendo un igual a nosotros, pero sin pecado, él no necesitaba esa parte de pedir perdón por sí mismo. Pero sí lo necesitaba Aarón y cualquier otro sumo sacerdote, porque por más que fuera un representante de Dios en la tierra, por así llamarlo, tenía pecados, era un ser humano, no estaba completamente limpio. Entonces, una vez que estaba a cuentas con Dios, ahí podía ofrecer por los demás. Y entonces allí dice el relato bíblico que presentaban dos machos cabríos y ahí echaban suertes. Uno representaba a Jehová y dice, y el otro a Azazel. Y leo lo que presenta acá en el libro Cristo en su santuario, página 41. En el día de la expiación se llevaban dos machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos, como decía allí. Y después, ¿qué tenía que hacer Aarón o el sumo sacerdote que lo siguiera con el legado? Agarraba un poquito de sangre y iba y la llevaba en esta oportunidad adentro del santuario. No solo adentro del santuario, sino especialmente adentro del lugar santísimo y rociaba un poquito en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Recordamos también algo que vimos en algún momento atrás, era la tapa que cerraba el arca. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba también al lugar santísimo. Este era el único día en el año en el cual entraba en el lugar santísimo. Y lo hacía con ciertas precauciones, con ciertos cuidados. Ayer vimos, o antes de ayer, ya estoy con alguna duda con los días, que en el manto tenía en el borde todas como campanitas. Entonces, desde afuera estaban todos atentos a que hubiera movimiento de esas campanitas constantemente, porque eso quería decir de que el sumo sacerdote estaba con vida. Si el sumo sacerdote osaba entrar al lugar santísimo sin arreglar las cosas con Dios, no salía de ese lugar. Entonces, mientras había ruido, había esperanza de que estuviera todo bien y que hayan hecho bien las cosas hasta ese momento y que hayan pedido el perdón como corresponde a Dios. Y si el sacerdote se demoraba más de la cuenta, ahí empezaba cierta preocupación. Entonces sigue diciendo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Entonces una vez que Aarón salía, eh,
ponía las manos sobre el macho cabrío que estaba vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviarán al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Eso lo encontramos también en el libro de Levítico, también en el capítulo 16, versículos 21 y 22. Entonces Aarón imponía las manos, señal de transferencia de los pecados, y lo mandaba al desierto a este animalito en manos de otra persona, y allá quedaba abandonado. Y dice, mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación, o sea, de el perdón. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado, solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Entonces, con el correr de los sacrificios que se ofrecían, el sacerdote iba y rociaba un poquito la sangre de los animalitos diariamente en el velo, en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, acumulando de esta forma todos los pecados contra o en el lugar santísimo. Y una vez al año se obraba el perdón, simbólicamente representado en esta oportunidad, y como decíamos en algunos videitos anteriores, obrado recién por Cristo, cuando Cristo murió, resucitó y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Sigue diciendo, al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esta forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados por sí mismo y, saliendo del santuario, llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y ahí repetimos lo que leíamos hace un ratito en Levítico capítulo 16. Y termina cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las celestiales. Entonces, recién ahí cuando se imponía las manos sobre este segundo macho cabrío y se lo enviaba al desierto, ahí recién era como que estaba cerrado todo el ciclo del perdón. De esta forma se obraba la limpieza, por así decirlo, del santuario terrenal. Y de una forma semejante, Dios también, Jesús, Cristo mismo, está actuando en el santuario celestial para limpiar nuestros pecados. Y gracias a Dios por esa intercesión espectacular que Dios tiene para con nosotros, porque si no, estaríamos todos condenados. Porque no es que somos pecadores solamente, sino que ya somos pecado. Nuestra vida es de continuo solamente al mal, como decía Pablo también, y bueno, es momento de reflexionar en todas las cosas que por allí hacemos en abierta rebeldía contra Dios y pedirle a Dios que nos dé fuerza para cambiar todas esas cosas que podemos llegar a estar haciendo mal. Y sabemos que aun cuando hemos actuado mal, tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende. Tenemos Cristo que está allí intercediendo por nosotros, así como lo hacía el sumo sacerdote en esta oportunidad, simbolizando también a Cristo. Y ese perdón también puede ser una realidad en tu vida y en mi vida si es que estamos dispuestos a pedírselo a Dios y actuar en consecuencia. Así que es mi deseo en esta noche que podamos aceptar ese regalo espectacular que Dios nos da, que es el perdón. Un perdón enorme. Pero que sepamos también que nuestras acciones tienen consecuencias y que en el momento en el que pedimos perdón, Dios está dispuesto a perdonarnos enseguida, pero no siempre a sacarnos de esas consecuencias. Un animalito tenía que morir
El otro tenía que ser desterrado y echado al desierto. Dios tuvo que morir también por nosotros. Cristo vino a esta tierra a ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. Así que cuando actuamos, cuando hacemos algo en abierta rebeldía contra Dios, sepamos que eso tiene consecuencias y que Dios nos ayude a limpiarnos de esas consecuencias y que la sangre de Dios pueda limpiar nuestra vida completamente. Gracias a Dios, una vez más, como decía, por ese perdón maravilloso que el Señor nos ofrece. Y quiera Dios que podamos depender de Él y pedírselo en cada momento. Y que Él nos cubra y transforme nuestra vida y nos lleve a parecernos cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesús. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de un lindo sábado en su compañía.